Ya, acá dice que una esfera de 20 kilogramos, y los 20 kilogramos serían en este caso la masa, mide un radio de 300 milímetros. Dice, determina el momento de inercia. Bastante sencillo sería esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos en este caso la masa como dato, que son los 20 kilogramos. Tenemos en este caso el radio, que son los 300 milímetros. Pero estos 300 milímetros yo no los puedo ocupar en milímetros. Deben ser ocupados en metro, exactamente. ¿Y cómo yo convierto de milímetro a metro? ¿Alguien sabe? Se divide en 1000. Y si los 300 los divido en 1000 daría 0,3, ¿o no? O 0,3. ¿Sí? Ya. Entonces, a partir de eso yo puedo decir que obviamente la fórmula sería el momento de inercia es igual a 2 quintos, porque es una esfera sólida, no dice que es un cascarón. Si no fuera sólida diría que es un cascarón, ¿no es cierto? De lo que es m por r al cuadrado. Entonces acá serían 2 quintos, acá iría la m, y la m me dicen que vale eso, entonces eso es lo que coloco ahí. Después me dicen que el r se eleva a 2, por lo tanto, ¿cuánto vale r? No vale 300, vale 0,3 porque debe estar en metro. Entonces ahí coloco el 0,3 elevado a 2. Ya, entonces me quedaría 2 quintos por 20 por 0,3 elevado a 2, como dice ahí, ¿o no? Y me da eso. Ahora, para ello yo tomo una calculadora acá y obviamente ingreso eso que está ahí en la calculadora. Serían el 2 con esa tecla abajo, 5 con esta me muevo hacia el lado, lo multiplico por 20 y lo multiplico por 0. Creo que coloqué un 0 de más. 0,3, ¿no es cierto? Y eso va elevado a 2. Presiono el igual y presiono esta tecla de acá para que dé en decimal, serían 0,72. ¿Ya? Y ahí estarían los 0,72 kilogramos metro cuadrado. ¿No hay pregunta? ¿O hay alguna pregunta? ¿No? Entonces pasamos al número 2. Dice, determine el momento de inercia de un disco, en este caso de 150 milímetros de diámetro y de 5 kilogramos. ¿Qué se entiende por disco? Disco en este caso sería algo que tiene esta forma. Eso es un disco, ¿no? Y obviamente esto podría tener un espesor hacia afuera. Ya, ese sería como el disco. Ya, este disco nos presentaría los siguientes datos. Nos presenta, en este caso, que es un diámetro, por lo tanto yo necesito el radio. Ya. El radio, ¿cómo saco el radio cuando me dan el diámetro? Porque acá me dan el diámetro, miren, acá me dan el diámetro, dice diámetro ahí. Si me dan el diámetro, ¿cómo yo calculo el radio? ¿Saben o no? Hay que dividirlo por 2. Ya, entonces los 150 yo lo divido en 2. Y esto daría 75. Pero esto también debo convertirlo en este caso a metro. ¿Y cómo eso lo vimos, ¿no es cierto? Cuando lo tenía en milímetros, pasarlo a metro, tengo que dividirlo en 1000. ¿Correcto? Serían 0,75 metros. Ahí. Ya, ahí tendría yo lo que es el radio. Y lo otro es la masa, pero la masa son 5 kilogramos, eso es bastante sencillo, eso son 5 kilogramos.
Entonces ahí tendría los datos. Los datos oficiales serían ese y sería este de acá. Esos son los datos que debo trabajar. Por lo tanto, como es un disco, el momento de inercia de un disco es un medio por la masa por r cuadrado. Entonces acá yo el radio son esa cantidad, lo reemplazo ahí acá, y la masa lo coloco ahí. Ahora resuelvo esto en una calculadora. Entonces abro una calculadora y en la calculadora coloco acá lo que es un medio. Avanzo hacia el lado y acá coloco el 5, cierro, abro y acá coloco 0.075, lo cierro y lo elevo a 2. Y me daría en este caso 0,014. Y ahí tendría el resultado yo, que son 0,014 tendría yo el resultado, ¿no es cierto?, correspondiente, que sería acá. Tic, tic, ahí estaría. ¿Hay alguna consulta? ¿O no hay pregunta hasta el momento? No, estamos ok. Vamos. Segundo ejercicio. Esto va a aparecer en la prueba por si acaso. No es que yo lo haya pasado, que a veces ustedes dicen, eso se pasa, pero no se preguntan. No, se pregunta igual. Aunque sean más fáciles, se preguntan o probablemente sean como los ejercicios salvavidas, así que sean, que todos lo entienden. Que es sumamente fácil. ¿Ya? Ya, yo tengo una esfera que es de 30 kilogramos. Esa es la masa. Esto que está aquí es... Oh, me lo borró. Esto que está aquí, eso es la masa. Eso es M. Después dice que tengo eso, que dice que es un momento de inercia. Se refiere que es un momento de inercia de masa. Recuerde que el momento de inercia de masa tiene la simbología de una I. Y se está preguntando por el radio. Es decir, la incógnita sería R. Eso es lo que quiero saber yo. ¿Cuál es el radio? Ya. Es una esfera, se entiende que es sólida, no es cascarón de esfera, por lo tanto sería 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Lo que tengo que hacer acá es un despeje, por lo tanto yo voy a entender que el 5, que sería ese de ahí, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y el 2, que estaba arriba, no era lo que quería, ya ese 2 que está ahí, va a pasar acá dividiendo, va a pasar abajo. Lo mismo con la masa, pues la masa también va a pasar abajo. Entonces por eso que me quedó 5 por I, ahí hay una multiplicación, y abajo me quedó 2M, que el 2 pasó multiplicando a lo que es la masa. Y eso es igual a R elevado a 2, ¿no es cierto? Pero eso todavía hay que seguir resolviéndolo porque hay que despejar lo que es la R. ¿Y cómo se despeja esto? Se aplica raíz cuadrada a ambos lados. Es decir, yo debo aplicarle raíz cuadrada a todo eso, pero también debo aplicarle raíz cuadrada al R cuadrado. A ambos hay que aplicarle raíz cuadrada. Y eso fue lo que se hizo acá. Se aplicó a ese lado raíz cuadrada y se aplicó al otro lado raíz cuadrada. ¿Qué logro al aplicar raíz cuadrada? Logro algo muy bonito, que es en este caso cancelar la raíz con el cuadrado. Y si yo cancelo la raíz con el cuadrado, quedaría solamente R. Por lo tanto, si yo corro esto, abajo tendría exactamente lo mismo, pero al revés, que es lo mismo, que haría en este caso raíz de 5 por I partido en 2M. 5 por I y 2M, 2 por M. Después reemplazamos. Bueno, ¿cuáles son los datos? Los datos serían lo que es la masa, que son 30 kilogramos, y el momento de inercia, que son 3 kilogramos metro cuadrado. Me piden el radio en metros. En metros, no como en otra oportunidad que lo piden en centímetros, ¿no? Eso hay que fijarlo en quién se pide. Ya, entonces el momento de inercia, según el encabezado, decía que el momento de inercia era 1,52
Y esto es kilogramo metro cuadrado. Y la masa es, en este caso, 30 kilogramos. Entonces acá el 1,52S se reemplaza ahí y la masa se reemplaza acá abajo. Lógicamente, ahí aparece el I, sería S, y acá aparecía el M, sería el 30. Después esto yo debo resolverlo. Esto es raíz cuadrada, no es cúbica, no es la cuarta, es cuadrada. Porque recuerden que el radio estaba al cuadrado. Entonces acá colocamos la raíz, colocamos la fracción y en la parte del numerador multiplico 5 por 1,52. Con esa o con esa abajo, con cualquiera de las dos, y abajo coloco 2 por 30. Presiono el igual para obtener el resultado, pero lo entrega en raíz. Yo lo quiero de forma decimal. Entonces presiono esa tecla y ahí lo daría de forma decimal. Ahora, ¿cuál es la problemática que poseo yo en este sector? Y sería la siguiente. Es que el resultado yo lo consideré hasta por ahí más o menos. ¿Por qué hasta por ahí más o menos? Porque ese 5 que está ahí aproxima al otro 5, quedando en 6. Por eso que el resultado dio 0,36 metros. Continuemos. Y aquí vendría el número 4, donde uno de sus compañeros dijo que había llegado hasta ahí, parece, ¿no? ¿O no era esta sección que habían dicho eso? No, parece que era otra. Dígame. No, lo que pasa es que en el momento de las pruebas, en caso de un resultado, se aproximan todos. Es que depende. 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 Si la prueba es con alternativa, usted por fuerza mayor va a tener que buscar el que más se acerque, ¿no? Ya, profe. Si la prueba es de desarrollo, donde usted tiene, no sé, usted tiene que mandarme un archivo igual como el que me mandaron la actividad acá, ¿no es cierto? Me mandan un Word con fotografía insertada, ¿no? O también puede ser, no sé, por lo mejor como lo han visto, no sé, ¿por qué le hace cálculo a ustedes? ¿O tiene distinto, profe? Cristian Nosa, profe. Ya, bueno, no sé cómo trabaja Cristian Osa. Ya, pero por ejemplo hay algunos profes que hacen cálculo, que hacen un cuestionario igual que el que hago yo, y a veces te tiran las preguntas, una parte de alternativa y otra parte de desarrollo, ¿no? Y la parte de desarrollo obviamente no se revisa sola, pues eso tiene que revisarla el profe. Le tienen que mandar le agregan una foto en el mismo cuestionario, ¿no? No sé si alguien le ha hecho prueba así. No, puro desarrollo y con foto. Ya. Foto y la pregunta. Ya. Y lo otro es desarrollo neto, pues desarrollo neto sin trabajar en cuestionario, sino que trabajar en modo tarea, pues, ¿no? Y en modo tarea se sube la foto. Yo, chicos, prefiero que no sea por correo, ¿ya? Le voy a mostrar un caso por qué. No sé qué opinan. Entonces, creo que la última prueba sería solamente desarrollo. No sé, pues si quieren hacer la desarrollo, hacemos un desarrollo. Porque tendría que consultarlo yo con el profe Pedro. Le escribo por WhatsApp, caso puedo cambiar la desarrollo. Yo creo que en esta condición podría cambiarla. O sea, para mí sería más fácil que fuera con alternativa, porque yo en este caso construyo la prueba antes, pues, ¿no? Porque al hacer la desarrollo voy a andar medio acogotado al final con la de desarrollo, no sé si me entienden. Y eso es lo que estoy evaluando, porque lo que pasa es que los ejercicios son largos. Por ejemplo, este del auto es largo. Y los que vienen después también son como todos parecidos a los del auto. Son ejercicios que para hacer un video me demoro como 20 minutos de explicarlo en un video. Entonces los ejercicios son largos. Entonces como son tan largos, podría preguntar unos 3 de una prueba así, ¿no? Ya, y ahí lo único que yo me voy fijando en el del resultado. Sí que este resultado ya está bueno, pues no me fijo mucho en el desarrollo. Y ahora si no llegó el resultado, tengo que fijarme en el desarrollo, para darle punto en qué se equivocó en el desarrollo. Ojalá llegue a todo, porque ahí me es más fácil para mí para la revisión, pues, ¿no?
Por ejemplo, llegaste a 8.42, sí. Llegaste a esto, sí. Porque obviamente todo esto lo hago en un Excel. Y el Excel obviamente yo le coloco los datos nomás. Y si agregué los datos, y obviamente como todo esto lleva álgebra, ¿no? Y álgebra al final es una fórmula. El desarrollo del ejercicio al final se transforma en una fórmula. Yo no lo explico así, que se transforme en una fórmula. No lo explico así, pero realmente se puede hacer así, ¿no? Como lo ven en termodinámica, ¿le hace el profe Rigo a usted o no? Sí, profe. Sí, pues no se han dado cuenta los desarrollos que le hace hacer, ¿no? Le hace trabajar con puras letras, ¿o no? Sí, puras letras. Puras letras. Y al final, de esas letras haces un despeje. Al final, todas esas letras consisten en despejar algo, ¿no? Que quede una expresión. Y en esa expresión reemplazáis. Entonces yo acá puedo hacer lo mismo. Puedo trabajar este ejercicio con puras letras y al final yo acá me va a quedar una expresión, pues y en esa expresión reemplazo. ¿No es cierto? En esa expresión reemplazo. Y obviamente lo que es lo que haría en el Excel yo te cambio de cada letra significa un valor, pues entonces te voy cambiando ese valor, pues, y ese valor me va cambiando los resultados. Entonces, obviamente, si mi desarrollo está bueno, obviamente con cualquier dato que yo modifique en el Excel me va a dar la solución. Esa es una opción, no sé en caso quieren tomar esa opción, quieren que esa prueba sea de desarrollo o quieren que sea de cuestionario, no sé. A mí me conviene que sea cuestionario. ¿Por qué? Porque como es la última prueba, el cuestionario yo lo construyo y cuando lo dejo habilitado, ya tengo todas las pruebas revisadas. ¿Me entiendes? Por eso me conviene el cuestionario a mí. ¿Ya? En lo personal a mí me conviene el cuestionario. Pero en este caso estoy viendo la posibilidad de hacerla de desarrollo porque los ejercicios son muy largos para hacerlo como cuestionario. Tienen mucho desarrollo, ese es el tema. Y lo mismo estoy evaluando para resistencia, porque resistencia, no sé, los que toman resistencia conmigo estamos viendo en este caso los esfuerzos que se genera una viga y yo con 2 ejercicios o máximo 3 ejercicios ya tendría la prueba, que son muy largos, ¿no? No sé si ustedes han tenido ya mecánica de fluido, o todavía no tienen mecánica de fluido. No, profe. Ya, en mecánica de fluido es lo mismo. También, o sea, con un solo ejercicio te puedo hacer, o sea, yo no estoy haciendo mecánica de fluido, sí. Pero si te hiciera mecánica de fluido, yo te podía tirar un solo ejercicio en una prueba. Y la prueba sería un solo ejercicio nomás, porque son largos, ¿no? Y lo mismo pasa con resistencia, ¿no? Son largos, entonces con un solo ejercicio o 2 ejercicios tenéis toda la prueba, ¿no es cierto? Entonces ahí conviene que sea de desarrollo, ¿ya? Ahí lo piensan, me dicen en la próxima clase que solo quieren así de desarrollo. Pues si la haría de desarrollo, la haría así. Le presentaría una tabla donde hay un dato que tienen que cambiar cada uno. Entonces cada uno va a tener que llegar a distintos resultados. La prueba es la misma para todos. Es la misma. Es la misma. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, me quiero conseguir la prueba, no sé, pues, yo no sé, porque soy Miguel, no sé, pues Miguel, ¿cuánto es? Miguel Padilla, me la quiero conseguir con Río, va a ser la misma. El tema es que a Río le va a tocar otro número. Y voy a tener que cambiar el número, la idea es forzarlo a que si tú te consigues la prueba con tu compañero, es que tú puedas, en este caso, como te dijera, forzar a sí o sí tengo que hacer el ejercicio yo. O sí tengo que hacerlo porque tengo que ver con qué datos le... El procedimiento a lo mejor va a ser el mismo, pero sí o sí tengo que hacerla yo. Pero en todo caso, a los que le tomé esta prueba le fue re bien, sí. De la que fue con desarrollo, hubieron varios que sacaron 7. Creo que más de algunos no sacó 7 por un tema de unidad de medida. Que recuerde que al ser con desarrollo se evalúa lo que es la unidad de medida. Con cuestionario no se evalúa la unidad de medida porque es un número que tenés que teclear, no, pinchar un número. No tenés que escribir nada, acá vaya a tener que escribir. Ahí me cuentan, pues, ¿ya? Ya, profe. Ya. Me cuentan el 16 tenemos la próxima clase. No, a ver, 8, el 9. El 16 es la prueba, parece. El 9 es la próxima clase. Ya, y por último, un dato de utilidad. Recuerden que la próxima semana
Creo que el lunes y el martes no hay clase, porque el martes es feriado y el lunes lo hicieron sándwich. No sé si sabían eso. Por lo tanto, los que están acá en Resistencia no van a tener clase el lunes. Yo lo hablé con los del curso, tuve clase con el curso en la mañana y creo que la clase de este viernes voy a hacer clase igual, aunque sea sincrónica. Porque si no, para ver bien qué es lo que me va faltando. ¿Ya? Ya estamos de vuelta, chicos. Ya acá decía que el tambor que se muestra en la figura tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces ahí tenemos la masa y tenemos lo que es el radio de giro. Estos son datos exclusivamente solamente para el tambor. Dice que una cuerda cuya masa no se toma en cuenta se enrolla en la periferia del tambor, es decir, en el contorno del tambor, y sujeta un bloque de 20 kilogramos de masa. Si este se suelta desde el punto de reposo, quiere decir que acá estaba sostenido y yo lo solté, entonces desde ahí empezó a cambiar su velocidad, lo cual no me interesa mucho. En este caso, me dice que calcule lo que es la aceleración angular del tambor, ¿no es cierto? Este es el tambor, ¿no es cierto? Y la aceleración del bloque. Este es el bloque. Este es el bloque. Ese es el bloque. Y este es el tambor. Entonces sería exactamente el mismo que vimos antes. Lo primero que debo calcular es el momento de inercia, de masa, que sería la masa por el radio de giro elevado a 2. La masa serían los 50 kilogramos y el radio de giro serían los 0,35. Ojo, me va a decir, pero profe, ahí dice 0,4, ¿por qué colocó 0,35? Sí, este es el radio del tambor. Pero como el tambor es de una figura no uniforme, es decir, es como un cilindro no uniforme, obviamente se trabaja con un radio de giro, no con el radio del tambor. El radio del tambor es para otra cosa. Entonces, por eso que yo estoy trabajando con el K, con el radio de giro del tambor. Ese que está ahí, ese niño de ahí, es el K y es el radio de giro del tambor. Entonces sería los 50 kilogramos por los 0,35 elevado a 2. Y ahí me daría esa cantidad en kilogramos metro cuadrado. Entonces aquí dejo la calculadora acá y digo, acá serían los 50. Esto lo multiplico por 0,35 y esto lo elevo a 2. Presiono el igual y me daría esa cantidad que sería el 1,125 o 1,125. ¿Por qué dio en kilogramos metro cuadrado? Porque obviamente los 50 están en kilogramos y obviamente estos están en metro. Entonces acá se entiende, se deduce lo siguiente, que eso de ahí, eso está en metro y esto está en kilogramos y esto está en metro. Entonces, este no queda elevado a nada, pero este, como está elevado a 2, quedaría en metro cuadrado, ¿no? Por eso es que es la explicación de la unidad de medida. ¿Qué tenemos? Mire, vamos a hacer la siguiente representación acá. Vamos con una elipse. Vamos con una elipse. Ya, aquí yo tengo esa elipse y tengo esta de acá. Entonces yo acá tengo una igualdad. En este lado voy a trabajar con las fuerzas externas y en este lado de acá con las fuerzas internas, en lo que es la suma de los momentos. Acá yo voy a tener en este caso la fuerza, en este caso fuerza-peso, va a ser la que me va a producir, en este caso el momento, ¿no es cierto? Acá es el que me produce el momento. La fuerza-peso por el radio. Usted me podría decir, pero hay otras fuerzas más. Uy, me quedó esa rayita. Hay otras fuerzas más, como una reacción ahí, como una acá, ¿no es cierto? Que vimos en la clase pasada. Pero esas obviamente están en el pasador, en el pasador O. Y obviamente no van a influir en el momento, ¿no es cierto?
Entonces se desprecia. En cambio acá, en el otro diagrama, yo voy a tener la misma fuerza, más que la fuerza voy a tener, sí, la fuerza interna, pero no es la misma que esta. Esta sería la fuerza interna, que recuerden que la fuerza interna es la masa por la aceleración. Y acá en este lado de acá va a estar lo que es el radio. Pero también, esta es la fuerza interna correspondiente al bloque. Esto de acá en relación al tambor. Y el momento producido por el tambor, es decir, el momento, en este caso de fuerza producido por el tambor, sería el momento de inercia de masa por la aceleración angular. Y aquí aplicamos lo que es el teorema de los ejes paralelos. Entonces, según eso, lo que estamos aplicando acá es esto. Estamos aplicando en este caso MY, que sería la fuerza peso por el radio, que sería la primera diagrama de la primera figura. En la segunda figura decía que era el momento de inercia de masa por la aceleración angular, más en este caso la masa por la aceleración, que sería en este caso la fuerza interna del bloque, por la distancia que está desde el centro de rotación, que sería la distancia R, que es el radio, que son los 0,4. Pero recordemos que esta de acá la puedo escribir como aceleración lineal o como aceleración angular. Si la escribo como aceleración angular, quedaría así. Ahora, ¿de dónde aparece esa otra? Eso ya lo hemos explicado. Hemos dicho que la aceleración tangencial es la angular por el radio. Entonces, si meto aceleración angular por el radio, aquí en la A, meto todo esto que está acá, todo eso de ahí, lo meto ahí en la A. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar M por alfa por R, pero había otro R más. Entonces, por eso que queda el R cuadrado ahí. Oye, el enredo de rayas, pero no importa. Ya. A mí me conviene esta forma, porque de esta forma yo tengo el alfa y tengo el alfa. El alfa sería en este caso mi incógnita. Entonces acá yo he reemplazado lo siguiente. Yo acá he dicho lo siguiente. He dicho que yo tengo los 20 por los 981, que sería en este caso la fuerza peso, por el valor de R, ¿no es cierto? Y ahí me generaría mi torque o mi momento de fuerza. Porque al final lo que hace la fuerza a peso, lo que hace es hacer un torque, ¿no? Ya que ustedes lo conocen como torque en estática, ¿no? Y a este otro lado tendría yo lo que es el momento de inercia, que sería esa cantidad, por la aceleración angular. Y acá tendría esto de acá. Y acá tendría los 20 por la aceleración angular por el 0.4 al cuadrado. En este caso, que sería eso ahí. Entonces acá, ¿qué tendría? Tendría los 20 por los 9.81 por 0.4. Y acá tendría eso. Y acá lo que he hecho es desordenado esto. Le he cambiado el orden para poder trabajarlo acá. Sería los 20 por los 0.4 al cuadrado y eso por alfa. Entonces esos 20 por 0.4, la idea es resolverlo en una calculadora. Eso. Y eso dio 3,2 o 3.2. Bueno, no, eso lo hicimos en el otro ejercicio, que es lo mismo. 20 por 0,4 y eso elevado a 2. 3,2 o 3.2. Ya resulta que el 6,125 más el 3.2, acá los voy a sumar y me daría 9,325 alfa. ¿Ya? Entonces el 6,125 más el 3.2 me daría 9,325 por alfa, ¿no es cierto? Entonces, como está multiplicando el alfa, yo quiero despejar lo que es el alfa, pasaría dividiendo al otro lado, puesto que aquí está multiplicando. Se ve claramente que está multiplicando, ¿no es cierto? Porque hay un por ahí. Entonces todo esto va a pasar al otro lado de su forma inversa, que la forma inversa es una división. Mantendría lo que es el 78,48 en ese lugar.
¿no es cierto? El 78,48 lo mantengo en ese lugar. Y acá en este caso lo paso dividiendo lo que es el 9,325. Entonces al dividir esas dos cantidades en una calculadora, me quedaría esto en 0. Sería 78, pero vamos a colocar la fracción, sería 78,48. Me había equivocado ahí. Dividido en este caso en 9,32. Sería 8,42 como ven ahí. Ahora, la aceleración tangencial se calcula con esta fórmula, que sería el alfa por el R. El alfa son los 8,42, el R 0,4, que sería la distancia que hay desde el centro del tambor hasta donde está la cuerda. Y eso daría 3,37. Entonces ahora uno de ustedes me pregunta lo siguiente, pero profe, ¿por qué la aceleración angular la multipliqué por el radio? Y yo le respondo lo siguiente. Yo le digo esto, mire, resulta que el bloque que tengo yo, ya que no me preguntan ustedes, me hago las preguntas solo, ¿ya? El bloque que tengo yo es este. Me piden la aceleración a la cual está bajando, la aceleración lineal. Ya. Pero resulta que este bloque está bajando aquí. Lleva esa aceleración lineal ahí. Pero resulta que esa aceleración es la misma que la de la cuerda. Y también es la misma que en el punto de contacto entre cuerda y tambor. ¿No es cierto? Que esa flecha no la pesquen, se hizo sola. Entonces, obviamente, yo puedo entender lo siguiente. Puedo entender que la aceleración tangencial que está en el punto A va a ser la misma que la aceleración lineal que está acá en el cuerpo. Por eso que yo he ocupado esa fórmula. He dicho que la aceleración tangencial es la angular por el radio. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces acá tendría los 8,42 por 0,4 y ahí daría el 3,37 metros sobre segundo al cuadrado. Y pasamos al último, que es que es un poco más largo. Si se dieron cuenta, este ejercicio realmente es parecido a lo que vieron ustedes en estática. La diferencia tiene en que acá estamos en movimiento, no está en equilibrio como era en estática. Bueno, y un par de cosas más. Dice, cuando la velocidad hacia adelante de un automóvil es de 1.300 kilogramos, ¿ya? De masa, y acá tengo una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Dice que se aplicaron los frenos repentinamente, lo que provocó que estas ruedas se bloquearan y obviamente el auto se deslizara. Se pudo observar que el auto patinó durante esa distancia, antes de detenerse. Determine la magnitud de la reacción normal y la fuerza de fricción en cada una de las ruedas. Es decir, me piden la reacción normal en cada una de las ruedas y la fuerza de roce en cada una de las ruedas. Ahora, este dato que está acá y este dato que está acá, obviamente la idea es ocuparlo. La idea es que yo pueda acá encontrar la aceleración con la cual está frenando este automóvil. Y eso lo voy a ocupar con cinemática, lo voy a calcular con cinemática. Pero antes de ir a cinemática, yo necesito convertir los 108 kilómetros sobre hora. Entonces, esos 108 kilómetros sobre hora, yo acá lo multiplico por dos fracciones, equivalente a 1, en donde acá coloco 1 kilómetro, son 1000 metros, y 1 hora son 3600 segundos, ¿no? Y eso da 30. ¿Y por qué sé que es 30? Recuerden, aquí pero no tiene nada que ver. Es la calculadora la que quiero apretar yo, pues ahí. Me va a decir, ¿y por qué es 30? Uy, ¿qué pasó? Ahí sí.
Este. ¿Y por qué es 30? Por esto, chicos, que yo tengo los 108 y esos 108 los multiplico por esta fracción, donde acá colocaba arriba los 1000 metros, abajo el 1 kilómetro, cerraba este paréntesis. Ahí. Y habría otro. Y en el otro colocaba en este caso arriba el 1 y abajo el 3600. Así era como estaba. Y me da 30. Ya. Ahora, ¿por qué seleccioné esa ecuación? Ya. Resulta que para calcular lo que es la aceleración, yo tengo que recurrir a cinemática. Y en cinemática yo tengo la siguiente fórmula. En cinemática hay una fórmula que dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero hay otra que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y hay otra que la distancia que dice que la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la pregunta es ¿cuál de estas ocupo? Y la respuesta es esa. ¿Por qué? Porque acá tengo las dos velocidades, tengo la distancia y tengo la aceleración que es la incógnita. Yo quiero buscar la aceleración. Por eso que ocupo eso, que tiene todos los datos. Entonces acá abajo está ocupada. Ahí está. Pues dice que velocidad final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Resulta que la final es 0 porque dice que se detiene. En una parte del problema, acá está estableciendo que dice que se detuvo. Ahí, dice detenerse. Ese es un dato oculto. Está el dato, pero está un poco oculto. Entonces reemplazamos la velocidad final, que sería 0, y la inicial, que sería en este caso los 30, y acá 2 veces aceleración por distancia. Lo que he hecho acá es despejar. Primero, apliqué la propiedad conmutativa, la cual establece que el orden de los factores no altera el producto, entonces lo desordené esto, pasé el A hacia afuera, y quedó 2D, ¿no es cierto? Ese 2D de ahí quedó. Ahí lo desordené. Entonces ahora lo que he hecho es pasar la velocidad inicial, como la velocidad inicial está sumando al sector de la incógnita, ahí está sumando y el sector de la incógnita sería todo esto. Ahí está la incógnita en ese sector. Como hay un más, hay una suma ahí, este va a pasar restando. Y eso es lo que he hecho, lo he pasado restando al 0, quedó menos velocidad inicial al cuadrado, y eso va a ser igual a 2 veces la distancia por la aceleración. Luego el 2D pasó dividiendo a la velocidad inicial y ahora lo que he hecho acá es reemplazar. Entonces la velocidad inicial son 30, sería menos 30 elevado a 2 y dividido en 2 por 60. Y eso me dio menos 7,5. En la calculadora sería una fracción. Y acá sería de la siguiente forma. Sería... pero estoy tapando. Ahí sí. Serían los menos 30, menos 30. Ese no es un menos del número, por lo tanto tiene que ir sin paréntesis. Al cuadrado es un menos de la fórmula. Y abajo 2 por 60. Bueno, está calculado lo bonito, miren que fácil de ingresar esto, queda solito esto al tiro. Y sería menos 7,5, menos 7,5. Ahí yo tendría el resultado correspondiente. ¿Ya? ¿Se entiende eso o hay alguna duda? Ya, esa es la aceleración del cuerpo. Lo he calculado porque después lo voy a necesitar. Entonces ahora realizo las condiciones, que es la sumatoria de fuerza, la sumatoria de fuerza, sí, en X, en Y, y la otra es la sumatoria de momento. Puedo dejar las tres condiciones planteadas, y acá no lo hice, no las dejé planteadas porque planteé las dos primeras, y obviamente con las dos primeras yo puedo calcular lo que es el coeficiente roce.
¿no es cierto? O en este caso, como lo dice acá, pues planteé 2 y con esas 2 calculé el coeficiente de roce y después planteé la tercera condición y ahí obviamente calculé lo que es la fuerza normal. Así lo hice aquí. Ya, la primera condición habla de lo que son las fuerzas. Entonces acá, ¿qué fuerzas tenemos? Por ejemplo, si yo analizo la condición de fuerza en el eje X, en el eje X yo tengo una fuerza ahí y una fuerza acá. Y la otra que se podría ser que sería una fuerza interna, que sería esta de aquí, esa de ahí. Esa sería la fuerza interna que sería en esta oportunidad M por A. M por A. Y acá tengo la fuerza, digamos que es el punto B, porque no está con esas letras, y esta es la fuerza A. Es decir, la fuerza de roce en la rueda A, en el eje A en este caso, y la fuerza de roce en el eje B. Si yo aplico la suma de fuerza acá, yo voy a establecer lo siguiente. Voy a decir que la fuerza A más la fuerza B va a ser en este caso la fuerza de roce total. Entonces acá yo voy a decir que en el eje X solamente hay una fuerza de roce total, que sería negativa, ¿no es cierto? Porque está actuando en sentido contrario, sería menos fuerza de roce total, igual, y acá existiría una menos masa por aceleración, porque también va apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Pero resulta que esos menos se cancelan, por lo tanto al final me queda que fuerza es M por A. Y esta sería la ecuación con la cual yo estoy trabajando acá. Ahí. Dice que en el eje X hay solamente una fuerza, que es la fuerza de roce, y en este caso existiría la fuerza interna, sería en este caso la masa por la aceleración en el eje X. Que van en este caso ambas hacia los negativos, por lo tanto al final ambas quedan positivas. Y la sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿qué hay en el eje Y? Pues hay 2 normales y una fuerza peso. Hay 2 normales acá, que sería esa. Eso no, porque quedaron marcados accidentalmente. Acá tendría una normal en A y acá una normal en B. Ahí estarían las 2 normales y también hay una fuerza peso. Que la fuerza peso estaría aplicada en ese punto que está ahí, en ese sector. Ahí. Y ese sería el peso. Bueno, recordemos que el peso es la masa por la aceleración de gravedad. Es decir, van a ser los 1300 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Pues si yo aplico la sumatoria, voy a decir que hay 2 fuerzas para arriba, que las voy a dar positivo hacia arriba, entonces sería la normal A hacia arriba, la normal B también hacia arriba, y hacia abajo hay una sola, que es la fuerza peso. Y eso va a ser igual a 0. En este caso, esta es la suma de fuerza, en este caso externa, y interna no hay fuerza. Porque es cierto que esto tiene una masa, pero es cierto que esa masa no se ve sometida a una aceleración en este eje, porque el auto no puede acelerar hacia atravesar el piso. No, pues el auto en el eje Y no tiene movimiento alguno, pues no. Bueno, alguien me podría decir, pero profe, si tiene movimiento. Ya, sí, te entiendo. El único movimiento que tiene en el eje Y es la suspensión, ¿o no? Cuando va en el camino y el auto va, en este caso va moviéndose arriba y hacia abajo, pero ¿cuánto se mueve? ¿Se moverá un centímetro? ¿No es cierto? Con suerte 10 centímetros, ¿no? De lo que el juego que hace la suspensión. ¿No? Y eso va a depender cómo está el terreno, si está irregular o no irregular, ¿no? Pero si está parejito no se debiese mover casi nada, ¿no? Ya, entonces acá esto sería igual a 0, que no hay aceleración, no hay movimiento. ¿Se entiende eso? Y ahí quedó esa ecuación, la misma que está explicando ahí. Ya, ahora, la fuerza de roce se define de una cierta forma.
La fuerza de roce se define de esta forma. Sabemos que la fuerza de roce es la fuerza normal por el coeficiente de roce. Esa es la fuerza de roce. ¿Ya? Y esta fuerza de roce, ¿no es cierto? Según la ecuación que nos dio el eje X, decía que era la masa por la aceleración. ¿No es cierto? Que esta fuerza de roce es la fuerza F. Y decía que era la masa por la aceleración. Pasé a llevar el... ya. Decía que era la masa por la aceleración. Pero la normal, según la sumatoria de I, me dice que la normal va a ser la normal A más la normal B. Esa es la normal, que está como la normal total. La normal total va a ser igual a lo que es el peso, ¿no? Entonces yo también podría decir que la fuerza de roce va a ser la normal por el coeficiente de roce, pero la normal acá sería la fuerza peso por el coeficiente de roce. Entonces podría decir que la fuerza de roce sería la masa por la gravedad por el coeficiente. Me quedó esa ecuación de ahí. Esa. ¿Dónde está esa ecuación? Esa ecuación yo la tengo acá. Y esta de acá. Ah. No, me cambió la cosa. No pinché ahí. Mira, ahí pinché de más. Ya, esa de ahí. ¿Me entienden? Esa que está ahí. Es esa de acá. Toda esta de acá. Esa. Esa es la misma que es. Pero resulta que la fuerza de roce, en otra parte dije que era la masa por la aceleración. Era esto de acá. ¿No es cierto? Entonces, donde dice fuerza de roce, yo puedo colocar M por A. Y esto es lo que hice acá. La fuerza de roce se define de esa forma. Y obviamente después va a quedar de esta otra forma. ¿Por qué? Porque la fuerza en este caso... Porque la fuerza de roce, según la ecuación de la sumatoria fuerza en el eje X, es masa por aceleración. Divido por masa, es decir, divido ambos extremos por la masa, ambos miembros de la igualdad por la masa, y obviamente aquí yo puedo cancelar lo que es la masa. ¿Cómo se cancela? Masa con masa se cancela aquí y acá. ¿Qué quedaría? Quedaría la aceleración, el coeficiente, por la gravedad. Bueno, aquí quedaron esos 1, pero esos van a ser absorbidos después porque no se anotan. Entonces quedaría aceleración es igual al coeficiente por la aceleración de gravedad. Como la aceleración de gravedad está multiplicando el coeficiente, pasa dividiendo. ¿Y qué es lo que queda? Quedaría los 7,5, que es la aceleración, dividido los 9,81, que es la aceleración de gravedad. Ojo, acá lo dejé positivo lo que es la aceleración. Que recuerde que el signo negativo es solamente para indicar el sentido de la aceleración, no. Aunque la aceleración de gravedad yo podría decir que tiene un sentido negativo también, podría decir que es en menos 9,81 porque va apuntando hacia abajo la aceleración de gravedad, ¿no? Ya, y me daría en este caso el coeficiente roce, que es un número positivo, que sería 0,7645. Y no puede ser negativo el coeficiente roce, es solamente un número, solamente un indicador, ¿no? Ya, he calculado el coeficiente roce. Y usted me va a decir, ¿pero para qué calculo el coeficiente roce? Que al final debo calcularlo. ¿Y por qué debo calcularlo? Porque yo lo que podría calcular sería la fuerza de roce. Pero si no tengo coeficiente de roce, no puedo calcular la fuerza de roce por cada eje. Yo lo que podría calcular mejor es la fuerza de roce total. Porque recuerde que esa es la masa por la aceleración. Pues, si es fácil calcularla. Sería M por A, ¿no? Sería 1300 por no sé cuánto me dio la aceleración, 7 y algo, ¿no? 7,5. Fácil calcular la fuerza de roce, se puede calcular. Pero acá no me están pidiendo la fuerza de roce total que experimenta el móvil, pues me están pidiendo la fuerza de roce que experimenta en cada rueda, ¿ya? Y para calcular la fuerza de roce que experimenta en cada rueda, yo necesito el coeficiente de roce. Porque es cierto, con la otra ecuación yo puedo calcular una de las normales, ya. Tengo una de las normales, pero no tengo el coeficiente roce. No podría calcular la fuerza en cada rueda. Necesito coeficiente roce para calcular la fuerza en cada rueda. Por eso que lo calculé.
Ya, acá esta condición, sumatoria de momento es igual a sumatoria de momento efectivo. ¿Y cómo sería esto? De la siguiente forma. Vamos acá. Al igual como lo vi el otro ejercicio en la clase, recuerdan que yo dije esto, yo dije que acá y es donde voy a aplicar mi momento. Entonces acá yo tengo una fuerza que es la fuerza peso. Ya. Y esa fuerza peso va a ser acá los... Bueno, estoy con el... Ahora sí. Ya, esa es la fuerza peso. Van a ser los 1300 kilogramos por los 9.81. Ya, pero esto va a estar aplicado a una distancia, que es una distancia de 1,5 metros, lo que está acá abajo. Resulta que acá yo tengo otra fuerza, que es esta reacción, una reacción normal. Esa reacción normal resulta que va a estar aplicada. ¿A qué distancia está aplicada aquí? Desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 2 metros y medio. 2 metros y medio ya. Esta sería la normal B. Entonces acá existía 2,5 metros. Entonces, y acá tengo otra fuerza más, que sería... No. Ya, vamos a tirarle un rosa. Esta de acá, que es, en este caso, M por A, aplicado a esa distancia, que son los 0,5 metros, ¿no? Ya, entonces ahora yo me voy a lo que es la ecuación que va a quedar. Entonces van a quedar los 1300 por los 9.81 por la distancia, que son 1,5. Pero esto es negativo, ¿no? Porque está girando para acá, ¿no? Está girando en sentido horario, por lo tanto sería negativo. Pero la reacción normal B es positiva. Y esa está a 2 metros y medio, me dijo uno de sus compañeros, ¿no? 2,5. Y por otro lado, yo tendría en este caso lo que es la masa por la aceleración, que serían los 1300 por 7.5, creo que es la aceleración, por 0,5. Y ahí creo que no se nota mucho, pero... Es decir, recuerden que acá sería la masa por la aceleración por esa distancia. Al igual como lo vimos en el otro ejercicio pasado, pues recuerden que es la misma ecuación. Ya, y esta ecuación es la que yo he replicado acá abajo. Es la misma. Masa por gravedad por 1,5 más NB por 2,5 y acá masa por aceleración por 0,5. La única incógnita es NB. Entonces NB lo dejo a mi derecha. El MG 1,5 lo paso sumando al MA 0,5. Y en este caso el 2,5 pasa dividiendo. Y aquí reemplazo más abajo. Bueno, lo que hice acá es ordené. Ordené eso y ordené esto. Pasé el 0,5 y el 1,5 adelante. Y ahora reemplacé 0,5 por 1003 por 7,5 y acá 1,5 por 1003 por 981. Todo eso dividido en 2,5. Y ahí me daría lo que es la normal B. La reacción normal B. Ya, 0,5, aquí tengo 1300 por, en este caso, 7,5. Más 1,5 por, en este caso, 1300 por, en este caso, 981. Y acá serían 2,5. Sería 9601,8.
Ya, eso sería la normal B. Según lo que vi yo, ahí llegaron a este mismo resultado, en este caso el grupo de Padilla. Cuando estuve revisando me fijé que habían llegado a ese número. Y, bueno, la ojeada que le realicé, sí. Y aquí yo tendría lo que es la normal A. ¿Y cómo calculo la normal A? Resulta que acá yo para calcular la normal A tengo que recurrir a la ecuación que resultó de la suma de las fuerzas verticales. Decía que la normal A más la normal B era igual a la fuerza peso. Recuerden que acá está en equilibrio. Entonces queda los 9.601,8, que es la normal B. Acá se reemplazó. Y la fuerza peso era la masa por la gravedad, que eran los 1.300 por los 981. Eso es masa por gravedad. Entonces, pues todo acá es masa. Eso es masa y eso es gravedad. Entonces, esa masa por esa gravedad daría la fuerza peso. Y acá, en este caso, he mantenido la masa por la gravedad de este lado y este que está sumando lo pasé restando. Y ahí quedó despejado lo que es el NA, la normal A. Lo coloqué en minúsculas solamente para no confundirlo con la unidad de medida que es Newton. ¿Ya? Entonces me quedó 1300 y esto lo multiplico yo por 981. Y esto le resto el 9601,8 y me daría 3151,2 newton, que sería la normal en A. Ya, de esto se puede afirmar que en la rueda delantera, en cada rueda delantera yo tendría 4809 newton y en cada rueda trasera tendría 1575,6 newton. ¿Cómo se hizo eso? Supuestamente esta es la normal en el eje delantero y esta es la normal en el eje trasero. Cada eje tiene dos ruedas. Por lo tanto, esa cantidad la dividí en dos y obtuve esa. Esta la dividí en dos y obtuve esa. Eso es lo que se ha hecho. Se ha dividido en dos cada una de las reacciones. Ya, una vez que yo tenga las reacciones, yo puedo calcular lo que es la fuerza de roce en cada eje. Esta fuerza de roce que está calculada es la fuerza de roce en cada eje. Sería en este caso la normal del eje delantero por en este caso el coeficiente de roce que existe en este caso en el frenado. Me dio 7.340,78 newton en las ruedas delanteras, que sería los 9.601,8 y esto yo lo multiplico por 0,7645 y ahí me estaría la respuesta. Me dio un poco distinto, puede ser por algún decimal que faltó. ¿Ya? ¿O no? Yo tuve que hacerlo con... No, yo me equivoqué aquí arriba, me apreté un botón de más. Es 6, pues no es 5. Ahí está, qué bonito el 5. Que el 5 está al lado del 6 en el teclado, como tengo un teclado, en este caso en el computador está al lado, ¿no? Ahí está. No, es lo mismo, se aproximó, no, sí es lo mismo. Ya. Y acá la otra, yo ocupo la otra y la multiplico por esa y obtuve esa cantidad. Ahora, si quiero entregar la fuerza en cada una de las ruedas, porque estos son las fuerzas de roce por los ejes, en cada una de las ruedas, cada una de estas se divide en dos, porque cada eje tiene dos ruedas. Lo mismo que se vio anteriormente. Y eso es. No sé si hay alguna pregunta. No, eso no es. Acá tengo que ir. Eso es lo que necesitaba mostrarle. Acá. Ya, ¿qué tenemos acá? 823. 823, ya. Resulta que hay una lista de reproducción. La lista de reproducción está al principio.
del ramo, de la asignatura, la dejé arribita. Aquí es la lista de reproducción de todo el ramo. Ahora ustedes, para estudiar acá, tienen que estudiar de la siguiente parte. Tienen que estudiar desde la furgoneta. Son eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 videos que son obviamente los que tienen que tratar de estudiar. Y para la última actividad, que es la actividad que voy a subir ahora, lo van a realizar con esos 2 videos y en este caso tengo pendiente realizar un tercero para que puedan hacerlo, porque son 3 ejercicios. Y también lo otro que puedo destacar que este es un video extra que subí, porque este ya lo vi en clase, ese ejercicio lo vi, ya se vio en clase, que es el ejercicio que tiene los 2 bloques, en este caso con una polea doble, no sé si lo recuerdan.